lástima que ustedes no están aquí para poder contestar preguntas, pero los viernes con Karina sí se están metiendo al Zoom para tener intercambio. Este más bien es un estudio a través de YouTube, canal Mateo, espacio CT, C de Carlos, T de Treviño, minúsculas, CT. Y lo que vamos a hacer en esta mañana, en semanas pasadas, estuvimos hablando de los eventos de la resurrección. Fue Semana Santa y es el evento más importante de la historia humana. Olvídate de lo que hizo Carlomagno o de lo que hizo Napoleón o de lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eventos importantes quizá en la historia del hombre, pero nunca como el gran evento de la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Hablamos de la resurrección de Cristo y en esta ocasión quiero todavía no continuar con los estudios que tenemos de la oración al Padre, el Padre Nuestro, sino tener un estudio con ustedes sobre la cruz. Así se llama el estudio, la cruz, y vamos a ver las cosas que pasaron durante ese periodo de jueves en la noche y viernes en el proceso de la crucifixión de Cristo. Nosotros estamos contentos, hemos podido, como les dije la semana pasada, ver la obra teatral de Jesús, que estuvo muy bonita, la pasaron en el internet, y hace un par de días vimos por esta misma compañía, ahí metiéndonos a Amazon, había la obra de teatro de Moisés, que aunque sí tenía algunas pequeñas fallas en el relato bíblico, de todas maneras pues fue muy bonita y tuvimos ese privilegio de ver la obra Moisés. Tú la puedes ver si tienes Amazon Prime, te metes ahí en el internet y la puedes comprar para verla instantáneamente en vivo. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, en esta mañana vamos a ver el estudio de la cruz. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de alimentar nuestra alma, de poder conocer más de tu palabra, penetrar en tus maravillosos dichos que tú tienes para nosotros y que tengamos una enseñanza importante sobre este tema que es de suma importancia, que es la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues para empezar, sabemos que Jesús estuvo en el Monte de los Olivos con sus discípulos, sabiendo que esa noche empezaría su calvario hacia su crucifixión. Estuvo orando y agarró a 3 de sus discípulos, los más cercanos, para que estuvieran cerca de él, pero él realmente estaba solo. Inclusive esos discípulos se durmieron y Jesús tuvo que ir a despertarlos, a ver si podían velar la noche con él, pero estaban muy cansados y no lo hicieron. Y entonces Jesús les dice en Mateo 26:42, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos habían expresado inclusive ir a la muerte por él, pero no podían pasar unos cuantos minutos despiertos
ante la agonía de Jesús, sabiendo que la hora estaba cerca. Lo apresan a Jesús y vamos a ver que él tuvo 6 juicios esa noche, todos ilegales, todos injustos, todos inclusive apresurados, porque si los religiosos fariseos querían que Jesús muriera antes de que empezara la Pascua, porque eso representaba el parar actividades. Tenía Cristo que morir antes de las 6 de la tarde en ese 14 de abril, y otra vez decimos que es una fecha un poquito subjetiva porque han cambiado mucho las cosas. Era el primer mes judío, el día 14, no es el 14 de abril de nuestros días, pero cuando menos podemos así nombrarlo para tener una referencia. Él moriría el viernes 14 de abril, no sé si era viernes tampoco, creo que sí, en la tarde. Y tenían que bajarlo porque no querían que se quedara colgado ahí durante los días de asueto de la Pascua. La Pascua empezaba precisamente a las 3 de la tarde en el templo. Entonces apresuradamente tomaron a Jesús y vemos el primer juicio que tuvo Jesús, el juicio con Anás. Eso está en Juan 18, Juan 18, Juan 18, (12 al 14). Dice así: entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Bueno, pues no tenía por qué llevarlo a Anás, él no era ni siquiera el sumo sacerdote, pero sí tenía mucha influencia con el cuerpo de los judíos en Jerusalén, el Sanedrín, que eran 70 judíos que regían el estado religioso de Israel, y lo llevaron con él en un juicio totalmente ilegal. El segundo juicio fue el juicio de Caifás. Para eso vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 57. Dice aquí Mateo, versículo 26, capítulo 26, versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. Versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Vemos que Mateo no menciona el juicio primero que hubo con Anás. Ahí fue, ahora sí, con el sumo sacerdote, en donde de una manera apresurada quieren declararlo culpable. Bueno, esto fue a medianoche, ni siquiera era legal que hubiera esa clase de juicios en la noche. Dice aquí
en el versículo 65, Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote, Caifás, rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidades tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Segundo juicio esa noche de la pasión de Cristo. Bueno, pues el tercer juicio es el juicio de todos los judíos. Ellos sabían que el juicio con Caifás, el juicio con Anás ni siquiera tiene nada que ver, pero el juicio con Caifás no era legal, había que legalizarlo. Entonces, muy temprano en la mañana hubo un juicio ante los principales judíos, fariseos, que se juntaron para ya declararlo oficialmente culpable. Entonces, número 3, el juicio de los líderes judíos. Y eso está en Lucas, capítulo 22. Lucas, está en Lucas, capítulo 22, empezando en el versículo 66. Cuando ya era de día, bueno, no sé, podría ser muy temprano, el día judío realmente empezaba a las 6 de la mañana, no como el nuestro, que empieza a las 12 de la noche. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y si también os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos hemos oído de su boca. Entonces ahí se declara oficialmente por los judíos que Jesús es reo de muerte. Y termina así ese tercer juicio, en donde, bueno, Jesús no tiene ninguna defensa más que él mismo, que no lo dejan hablar mucho, está súper golpeado ya, está bastante mal desde el punto de vista físico. Cuarto juicio, viene ahora que los judíos, habiéndolo declarado ya reo de muerte, necesitaban el permiso oficial de los romanos para que lo pudieran llevar a la muerte. Y fue este el cuarto juicio, el juicio de Pilato. Para esto nos tenemos que ir al Evangelio de Juan. Como pueden ver, y lo dijimos la semana pasada, los evangelios se entrelazan para darnos todo el panorama completo de los diferentes sucesos que se estaban llevando a cabo. Entonces vamos de Lucas a Juan. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, empezando en el versículo 28. Versículo 29. Juan 18, 29. Llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Llevan a Jesús ante Pilato, muy temprano también en la mañana. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Ellos realmente no querían iniciar un juicio romano, sino nada más conseguir el sello de aprobación de Pilato. Oye, tienes que creernos, somos el cuerpo importante oficial aquí. Si no fuera malhechor, pues no te lo hubiéramos traído. Pues sencillamente da tu aprobación y ya. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por eso lo habían llevado ahí, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, Pilato estaba acostumbrado, como la ley romana, a tener un juicio, no nada más a dar una aprobación sin ningunos datos pertinentes. Y ahí en el versículo 33 de Juan 18 empieza el interrogatorio entre Pilato con Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Dice Jesús. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Un segundito, por favor. No, creo que sí se está todo grabando bien. Un momento, por favor. Creo que sí. Muy bien, este es el tercer juicio el cuarto juicio que se está llevando ante Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? En realidad estaba enfrente de la verdad. Jesús es la verdad. Y por eso no esperó contestación. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En realidad Pilato sabe que este hombre es inocente. Él quisiera soltarlo, pero Pilato es una persona de un carácter muy débil y tiene mucha presión de los religiosos judíos. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo diciendo: no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era
era ladrón. Capítulo 18, perdón, es que ya me... Juan 18. Muy bien. Ese fue el cuarto juicio de Jesús que fue ante Pilato. Dice el siguiente versículo en el capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En realidad él quería quedar bien con los judíos, pues a lo mejor sí castigar a Jesús de alguna manera, pero no era digno de muerte. Entonces lo manda a azotar y fue terrible lo que pasó porque le dieron 39 azotes. 39 azotes era lo máximo que se le podía dar a un hombre, porque después de esto probablemente moría. Entonces se le dio la cuenta máxima. Y vuelve Pilato a sacar a Jesús ante los judíos para ver si esto satisface a el pueblo y ya lo deja libre. Pero no fue así. Realmente, dice el versículo 19:4, entonces salió Pilato otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Bueno, Jesús estaba en una condición realmente terrible después de tantos golpes que había recibido, con la corona de espina también, etc. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Él está dando un veredicto de ese cuarto juicio. Pero bueno, Pilato no sabe qué hacer. Inclusive su mujer le ha mandado un recado diciéndole que no tenga nada que ver con este justo. Él sabe que por envidia lo tienen allí y él quiere zafarse, pero al mismo tiempo no puede quedar mal con los judíos, quienes en un momento dado se quejarían directamente ante Roma. Y entonces dice la palabra de Dios que oyendo él que Jesús provenía de Galilea, se zafó para mandarlo con el que tenía la jurisdicción de Galilea. Y es el quinto juicio, el juicio ante Herodes. Dice Lucas, capítulo 23, versículo 6, Lucas, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Así se zafa Pilato de la situación y lo manda con Herodes para el quinto juicio que tiene Jesús. Este juicio es ante Herodes, empezando en Lucas, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. 5 juicios que ha tenido ya Jesús a través de estas ya más de 12 horas que lo han traído de aquí para allá. Y lo regresó a Pilato. Para un 6º juicio ante Pilato. El 6º juicio, en donde finalmente vamos a ver que Pilato cede a la situación de la presión que tienen los judíos. Así es. Bueno. El juicio de Pilato, empezando en el capítulo 19 de Juan 19, versículo 1, Juan 19, 1. Bueno, ya vimos que Pilato le azota. Pilato quiere zafarse de alguna manera y lo sacó ante los judíos y les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, Juan 19, 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, pues yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús fuera, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, estamos hablando más o menos las 12, ya casi las 12 del... hora sexta, perdón.
Estamos hablando la hora sexta, casi las 12 del día. Así es. Entonces les dijo: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondiendo los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Quizá debemos también leer la parte de Mateo 27, porque sí tiene mucha relevancia. Mateo 27, déjame ver, probablemente Mateo, permíteme tantito. Aquí viene en Mateo 27. Ahora bien, Mateo 27:15. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. La presión contra Pilato era realmente muy, muy fuerte. Cuanto más que ellos estaban diciendo: aquí nomás el que manda es César y tú te estás oponiendo a esto con esta persona que dice ser rey, el rey de los judíos. Mucha presión tenía Pilato. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo delante de este justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, aquí es una maldición tremenda que ha estado prevaleciendo ya por 2000 años contra los judíos. Efectivamente, la sangre de Jesús vino contra esa generación que vio la destrucción de Jerusalén en el año 70 y a través de 2000 años de persecuciones contra los judíos que han sido tremendas. Es un verdadero milagro que el pueblo judío no se haya ya extinguido. Dios lo ha preservado porque hay promesas irrevocables de Dios para el pueblo judío. Pero la persecución contra los judíos ha sido realmente muy, muy fuerte, como últimamente lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, estando ya Israel en su tierra, en la tierra prometida, cuánta persecución ha habido
contra los judíos. Y lo peor está adelante. Su sangre sea contra nosotros y contra nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, Mateo 27, 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, que bueno, ya lo vimos eso en el Evangelio de Juan, le entregó para ser crucificado. Realmente sí es tremendo. Jesús, después de tantas horas de un verdadero castigo físico muy fuerte, debía ya haber muerto. Pero, como dice Juan 10, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él iba a morir cuando él determinara, y Dios milagrosamente le preserva su condición física para que él pueda ir a la cruz y estar totalmente consciente, pagando por los pecados del mundo. Bueno, pues tan débil era su situación después de estos 6 terribles juicios, con todos los daños físicos que le pusieron a Jesús, pues él tiene que cargar su cruz a cuesta arriba hacia el Gólgota. La cruz es pesada, son realmente 2 maderos muy pesados. Jesús no puede con eso. Dice Mateo 27, 32, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Entonces, pues va Jesús, realmente no podía ya casi ni caminar, pero cuando menos le quitaron ese peso de la cruz. Y ahí va Jesús yendo hacia su crucifixión. Dice aquí que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después que lo hubo probado, no quiso beberlo. Realmente él tenía que estar totalmente consciente para recibir el castigo de Dios, siendo el sustituto mío, recibir todo un infierno ahí en la cruz, y esa bebida era de misericordia para que el reo se perdiera un poco el conocimiento y no fuera tan terrible la situación que iba a sufrir. 6 juicios terribles de Jesús. Ahora vamos a ver también qué pasó durante ese tiempo de la crucifixión. Ya dijimos que la cruz fue llevada por este Simón de Cirene y Jesús no tuvo que llevarla. Los eventos mismos de la crucifixión es como sigue. Número 1, la procesión hasta Gólgota, que ya lo vimos con Simón de Cirene llevando a la cruz, y Jesús inclusive teniendo varias caídas porque ya no podía ni siquiera caminar bien. Número 2, a Jesús se le ofrece algo para sacarlo de conocimiento, una bebida de vino y vinagre que él rehusó, que ya la mencionamos, Mateo 27,
33 y 34. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La tercera cosa que pasa es que Jesús es literalmente crucificado entre dos ladrones. La crucifixión era tan cruel, tan terrible, tan horrible, que ya no lo estaban haciendo con clavos. Sencillamente los amarraban a la cruz. Y eso fue lo que pasó con los dos ladrones que crucificaron con Jesús, uno de un lado y el otro del otro lado. Pero a Jesús no fue así. A él sí lo crucificaron con clavos. Tanto en las manos como en los pies pusieron unos clavos fuertes para que se sostuviera con los clavos cuando estuviese colgado en la cruz. Y es cuando él habla la primera vez estando en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús en la cruz mismo está realmente pidiendo al Padre por sus acusadores y por sus ejecutores. Padre, perdónalos. Realmente si supieran qué es lo que está pasando, el Rey de Gloria, Creador de los cielos y la tierra, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho. Colosenses 1, 16 y 17. Ahí estaba Él en la cruz, pidiéndole al Padre que tuviera compasión de ellos. Número 4, otro evento que pasa allí en la cruz. Los soldados echan suertes por sus ropas, como era la costumbre. Juan 19, 23 y 24. Juan 19, 23 y 24. Que dice así Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Esto viene del Salmo 22, en donde va a haber varias cosas que dice el Salmo 22 que se cumplen precisamente cuando Jesús está en la cruz. Y esta es una de ellas. Número 5. Ya en la cruz los judíos se burlan de Jesús.
Mateo 27, 39. Mateo 27, permíteme, Mateo 27, 39. Mateo 27, 39. Que dice, y los que pasaban le injuriaban, Mateo 27, 39, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Este es el evento 5 de lo que está pasando allí en la cruz. Número 6. Los ladrones empiezan a presionarlo, pero realmente solo uno de los dos cree en Él. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí en la cruz, Cristo le pide al Padre que los perdone a todos porque no saben lo que están haciendo. Allí en la cruz está evangelizando porque realmente le dice a este ladrón que está recibiendo el pago de la cruz para sí en ese último momento de su vida, hoy estarás conmigo en el paraíso. Número 7, el siguiente evento mientras Jesús está en la cruz. Una segunda oración que sale de la boca de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, que es lo que le dice al ladrón. 2 veces ha hablado Jesús, esta es la segunda. Número 8, Jesús es visto por su familia y habla por tercera vez. Esto está en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 25. 19, 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, era costumbre del primogénito que dejara bien a sus padres cuando moría. José, padre adoptivo de Jesús, no está ya. Entonces en la cruz él cumple con este mandato y le dice a Juan, que es el discípulo que está, el único discípulo que está presente allí en la cruz, y le encomienda que tome a la madre de Jesús para las necesidades físicas de ella. Y es la tercera vez que habla Jesús estando allí en la cruz. En medio de tanto tormento, en medio de tantas cosas, Jesús está diciendo cosas muy, muy, muy importantes. Número 9. El cielo se oscurece a las 12 del día, que bueno, era la hora sexta. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús está ya en la cruz a la hora sexta. Iba a estar en la cruz por 3 horas. La naturaleza misma se oculta de ver lo que está pasando. Yo creo que los ángeles no pueden comprender todo esto, pero es el plan de los siglos, que Cristo muriera por el hombre. Número 10, viene una cuarta cosa que dice Jesús, pronuncia una cuarta frase, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, el mayor castigo que estaba recibiendo Jesús en la cruz, si el castigo físico que estaba pasando era terrible, el castigo espiritual era doblemente terrible. Dios, su Padre, que había estado en completa comunión con Jesús durante toda la eternidad, por esas 3 horas, es realmente un Dios castigador que está castigando a Jesús terriblemente, porque toda la ira de Dios está sobre él, nuestros pecados están allí y los está pagando Jesús. Entonces él, por primera y única vez, no le dice Padre a Dios, le dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? En su grito totalmente humano, no quiero decir reclama a Dios, sino sencillamente expresa el terrible dolor de su situación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número 11, todavía en la cruz, él pronuncia una quinta frase: tengo sed. Juan 19, 28. Juan 19, 28.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Jesús está teniendo la sed para que nosotros nunca tuviéramos que tener sed. Él está expresando su naturaleza humana, Él tiene sed, pero al mismo tiempo nos está dando una lección importante de que en Él no habrá sed jamás. Cualquiera que bebiere del agua de la vida, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será agua viva que salte para vida eterna. Juan 4:14. Entonces Jesús está aquí expresando cómo podemos nosotros satisfacer nuestra vida. Y es precisamente con un compañerismo extremo, constante, continuo, con el Salvador, que es Cristo. Hay una sexta frase, que es el siguiente número 12. Jesús pronunció una sexta frase. Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque eso fue lo que le dieron, un poco de vinagre. Es más, podemos verlo en Juan 19:29. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Ya se ha pagado la cuenta terrible que el hombre tiene para con Dios. Y en ese momento Él decide de su propia voluntad entregar el espíritu a Dios. Es más, cuando allá en Mateo, José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús para bajarlo y poder enterrarlo, es importante decir que Pilato se sorprendió que Jesús ya había muerto, porque realmente debería haber durado más o menos, o no sé, pero el punto es que Jesús murió en el momento exacto que Él quiso, que fue al haber terminado de pagar las demandas de Dios para con mis pecados, y así poder yo estar limpio de pecado y se abriesen las puertas del cielo para mí. Bueno, hay una 13ª cosa que podemos decir en donde Jesús proclama una 7ª frase. Y eso está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Sí es sorprendente que fueron 7 frases las que Jesús emitió estando en la cruz. 7 es el número de perfecto de Dios. 7 cosas que Él dijo. Ahora, entre el número 12 y el número 13, consumado es, y luego esta última, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no sé cuál fue primero, no sabemos, pero dijo las 2 cosas. Y después de esto, Él murió. Estos fueron los principales eventos de la crucifixión. El evento más trascendental de la historia, en donde se consumó la salvación del hombre. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, pues de esta manera vemos qué fue lo que pasó desde el momento que Jesús fue apresado allí en el Monte de los Olivos hasta que Jesús dejó la tierra espiritualmente, porque su cuerpo se quedaría enterrado allí en un sepulcro a las 3 de la tarde, mientras los sacerdotes judíos estaban precisamente en el templo matando un cordero conforme al ritual de la Pascua, que se había instituido muchos años atrás con la salida de los judíos de Egipto, la Pascua de Jehová. Pero ellos estaban sacrificando un cordero en el templo, y el verdadero cordero que quita el pecado del mundo estaba siendo sacrificado en Gólgota. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo, permíteme, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un evento trascendental, que Jesús estaba muriendo en la cruz por ti y por mí. Mientras los religiosos allá en el templo en Jerusalén estaban sacrificando un cordero, el verdadero cordero estaba siendo sacrificado en la cruz. Y cabe decir que en Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, cuando Jesús muere, hay un acontecimiento muy importante,
Ese acontecimiento es, vamos a leerlo, está en el capítulo 27 de Mateo. Mateo 27, que dice: Mateo 27, versículo, vamos a empezar en el 50 para seguir la secuencia. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bueno, el velo del templo era el velo que conducía hacia el lugar santísimo. Nadie entraba en el lugar santísimo. Era donde estaba Dios. El que entrara en el lugar santísimo moría instantáneamente. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, que más o menos era 15 de octubre, entraba él bajo ciertos ritos muy específicos para expiar por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Es más, entraba con unas campanitas que se adherían a su túnica para que el pueblo oyera que él estaba allá adentro y que estaba vivo, porque no podían ver nada allá en el lugar santísimo. Y tenía que llevar a cabo esa entrada bajo un ritual muy específico. Ese velo se partió, pero era un velo de cadenas, era un velo de metal, era un velo realmente muy pesado. No creas tú que era nada más una tela delgada, para nada. Y dice que se partió de arriba abajo. Dios lo partió. Dios lo partió para abrir la entrada al lugar santísimo a todo aquel que quiera. Todo aquel que tiene a Jesús como el Salvador de su vida puede entrar ahora al lugar santísimo. Ya no hay restricciones. Es más, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nosotros podemos ir al lugar santísimo todos los días, a todas horas, cuando sea. Tenemos acceso directo a Dios. Él rompió el velo de arriba abajo. Claro que los sacerdotes inmediatamente lo repararon y todo esto. Ellos no entendían qué estaba pasando, que ya no se necesitaba nada de eso. Entonces Dios, 30 años después, cuando vino la destrucción de Jerusalén y el templo se destruyó, no quedó piedra sobre piedra, conforme a lo que había dicho Jesús en Mateo 24, ya no iba a haber más lugar santísimo, sino el lugar santísimo que es en el cielo, el lugar santísimo que es en nuestro propio corazón, teniendo a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Bueno, pues es el evento más trascendental de la historia y es un evento que te pega, que te incumbe directamente a ti. Cristo murió por ti, Cristo fue al infierno por ti, para que tú no tengas que pagar. Es importante entonces que tú hagas de Cristo el Salvador de tu vida. El que te salva del destino eterno que mereces por tus pecados, separado de Dios por toda la eternidad. Él pagó por tus pecados para que no los tengas que pagar tú. Él tuvo el juicio de Dios sobre él
culpable, sentenciado, y pagó la sentencia para que nosotros no tengamos más que ser juzgados y hallados culpables. Así es. Si tú quieres, es importante que tú le digas a Cristo que sea el Salvador personal de tu vida. Ahora mismo, en este momento, Cristo nos está escuchando. Ábrele tu corazón y dile a Cristo que sea tu Salvador. Es más, vamos a hacer una pequeña oración para que tú humildemente vayas a Él y le digas: sí, yo he pecado, sí, yo merezco no entrar nunca al cielo ni tener ningún compañerismo contigo. Pero Él está dispuesto a perdonar. Vamos pues a orar. Quiero que tú cierres los ojos, inclines la cabeza, veas hacia adentro, allí donde estás tú, y hables directamente con Jesús. Yo te quiero guiar en una pequeña oración en donde tú en silencio te pido que la repitas. No es una fórmula, no es una oración especial, es sencillamente palabras sinceras que tú le pides a Dios, le das a Dios. Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados. Y sé que ellos son la barrera de enemistad contigo. Yo quiero pedir perdón y, basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, yo quiero que tú entres a mi corazón, que borres mis pecados habiéndolos tú pagado ya en la cruz. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna que tú regalas a todo aquel que quiere. Y además dame la oportunidad de tener una vida abundante aquí en la tierra. Oh Cristo, entra en mi corazón en este momento. Ya no quiero yo ser el rey de mi vida, quiero que tú lo seas. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, aceptando lo que Él hizo por ti en la cruz, dice la Biblia que tú tienes vida eterna. Que puedes entrar al cielo, no basado en lo que tú hagas, porque nunca entrarías, sino basado en lo que Él hizo por ti y tú aceptaste. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Una nueva vida empieza con Cristo dirigiendo tu vida. Ya no tú. Ya tienes dueño. Él quiere ser tu Salvador, el dueño de tu vida, el Señor absoluto. Maravilloso el depositar nuestra vida totalmente en Él. Me da mucho gusto que escuches esto y que hayas hecho esa oración conmigo y que empieces a leer el libro de instrucciones de Dios, ahora que tienes vida eterna. Ese libro se llama la Biblia y empieza, no en la página 1, empieza en el Evangelio de Juan. Empieza a leer el Evangelio de Juan
y vas a ver qué maravilloso, qué gran mensaje, qué gran comida para tu alma. Que Dios los bendiga. Aquí estaremos el siguiente miércoles.